Eh, Estamos analizando las gráficas posición-tiempo, velocidad-tiempo, aceleración-tiempo, tanto del movimiento rectilíneo uniforme como el uniformemente variado, pero ahorita vamos a hacer ejercicios tipo prueba BI. Nos dice lo siguiente: el diagrama muestra un gráfico de desplazamiento en función del tiempo versus tiempo para el movimiento de una pelota. Determinar la velocidad instantánea a los 6.5 segundos. Entonces aquí ya vamos a ver la velocidad instantánea, recordando que la velocidad es la tangente o la pendiente de una recta tangente, en este caso en el gráfico posición-tiempo, ¿no? Aquí dice desplazamiento en función del tiempo. Nos dice más o menos a los 6.5, ¿no? Entonces si nosotros nos fijamos, vamos aquí a graficar 6.5 segundos, ¿ya? Entonces a los 6.5 segundos estaríamos más o menos por acá, ¿no? Vamos a dibujarle. Por aquí estaríamos, a los 6.5. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar una recta tangente a ese punto. Entonces vamos a trazar una recta tangente. Tangente significa que le toca la curva en un solo punto, ¿no? Entonces, que le toca la curva en un solo punto. Pues podría ser tranquilamente esta recta, ¿no? Igual en el bachillerato internacional, pues lo que se quiere es que el estudiante tenga precisamente esa capacidad de aproximar, ¿no? Entonces aquí tendríamos, le toca en un solo punto. Entonces, ¿cómo yo podría calcular la velocidad en este punto, ¿no? En este punto. Sabemos que la velocidad es la pendiente de esta curva, es la pendiente. Entonces, para calcular la pendiente de una recta yo necesito 2 puntos. Entonces, puedo usar este punto. La idea también, para hacer bien las cosas, uno ya intuitivamente tiene que ir buscando también los puntos que sean más fáciles de calcular, ¿no es cierto? Entonces, le hice llegar precisamente esta recta hasta estos 2 puntos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver las coordenadas de esos puntos. Este punto de aquí, su coordenada es 9, punto y coma. Si nosotros nos vamos por acá, 40. Y si hacemos el de aquí sería 4, punto y coma 5. Si calculo la pendiente de esa recta me va a dar precisamente lo que me preguntan. En este gráfico me decían cuál es la velocidad instantánea a los 6.5 segundos. Entonces voy a calcular la pendiente, que sería en este caso la velocidad, ¿no es cierto?, que me piden. Si este es la pendiente, su fórmula es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces este va a ser x2 y2 y este va a ser mi x1 y1. ¿Bien? Entonces así se va a calcular. Con la fórmula de la pendiente voy a calcular mi velocidad. Entonces y2 sería 40, y1 que sería 5. Esto estaría dado en metros. Así estaría, las unidades de lo que yo estoy restando en la parte superior sería en metros, dividido para la resta de 9 menos 4, que estaría en segundos. Obviamente, si yo me fijo, esta operación que estamos viendo aquí me va a dar la velocidad en unidades precisamente de velocidad. Ya, entonces aquí, si yo me fijo, yo podría realizar lo siguiente, el siguiente cálculo, ¿no? Sería restar 40, bueno, aquí me quedaría 35, aquí sería más o menos 5, claro, la resta sería 5. Si yo divido me quedaría 7 metros por cada segundo, o 7 metros por segundos a la menos 1. Esa sería pues la respuesta, ¿no? Entonces el BI también te puede aceptar un margen de error, qué sé yo, tal vez 6.5 metros por segundo, porque está pidiendo precisamente que puedas aproximar, está midiendo tu habilidad para tomar decisiones. Entonces esta es una respuesta con una muy buena aproximación, la verdad. Entonces esa sería la solución de este ejercicio tipo BI. Tengo una gráfica distancia-tiempo y me pide pues calcular la velocidad. De hecho, este sería un claro ejemplo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como vimos antes,
porque la aceleración es positiva y como me di cuenta, pues forma parte esa parábola de una carita feliz o abierta hacia arriba, y las pendientes de la velocidad son positivas. Entonces este sería un claro gráfico de un movimiento acelerado. Vamos por acá. En este caso lo que nos pedían era lo mismo. Entonces en el bachillerato internacional o en algunos deberes, pues es importante realizar los cálculos con papel milimetrado. Este ejercicio no lo voy a resolver porque sería muy parecido a lo que hicimos antes. El dato que nos daban era la curva que está de rojo. Este era nuestro dato, la curva de rojo. Y nos pedían determinar la velocidad, también un punto en específico. Me parece que era los 5.5 segundos, ¿no? Entonces, de igual manera se ubica ese punto, ¿ya? Y pues se grafica la recta, ¿no? Que sería esta recta, la recta tangente. La recta tangente al punto que nos están preguntando, que sería esa. De igual manera, pues veo en dónde se cruzan, pues puedo elegir los puntos que yo quiera, puedo elegir estos dos puntos que están aquí. De igual manera, determinar la pendiente con la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y pues determinar cuál sería precisamente esa velocidad instantánea, ¿de acuerdo? Lo haría de esa manera, igual que hicimos este ejercicio de acá. Es muy importante aprender a manejar o el papel milimetrado. A veces en la prueba del bachillerato internacional si nos permiten solicitar a la persona que está ahí encargada de la prueba, nos dejan a los estudiantes les permiten usar papel milimetrado para que sean un poquito más precisos en sus cálculos, ¿no? Entonces determinarías estos dos puntos con la pendiente y esa pendiente sería cuál es la velocidad en este punto, ¿no? Entonces la pendiente de una recta tangente al punto que me dice sería pues la velocidad instantánea. No confundir con velocidad promedio, ¿no? Porque para la velocidad promedio por lo general ahí nos piden un intervalo, es decir, ahí nos dicen cuál será la velocidad promedio que está entre 3 y qué sé yo y 17 segundos. Entonces ahí sí la velocidad precisamente sería esta, ¿no? Entonces sería la pendiente, literalmente sería la pendiente que está aquí, no de la recta tangente, sino de la recta secante. Entonces ahí yo tendría dos puntos, estos dos puntos que están aquí, esa sería pues la velocidad promedio, ¿de acuerdo? Cuando es velocidad instantánea lo que se busca son las rectas tangentes, es decir, las que tocan un puntito y en función de lo que yo determine los puntos más adecuados para determinar la pendiente, así lo calculo, ¿no? Entonces esas son las diferencias entre una velocidad y una velocidad promedio, ¿no? O la velocidad media, como queramos, la velocidad media de hecho, muy bien. Acá pues tenemos otro ejemplo en el cual nos están dando un gráfico velocidad en función del tiempo y lo que nos pide es determinar la distancia recorrida. Entonces por el objeto a los 5 segundos. Recordemos las cosas importantes de la clase anterior. El área bajo la curva de esto, ¿ya? Que de hecho es un trapecio. Yo les decía que podríamos determinar el área bajo la curva, en este caso en función de estos rectangulitos que tengo aquí, es decir, yo podría determinar en la función de este rectángulo de aquí y este triángulo de acá. Claro, podría determinar, pero también yo podría aprovechemos la oportunidad para utilizar la fórmula del trapecio. Es muy importante cuando el ejercicio se complica más y quiero hacer aproximaciones, utilizar la fórmula del trapecio, donde aquí esta es la base, esta es la altura 1 y la altura 2. Entonces el área de este trapecio sería igual a la altura 1 más la altura 2 dividido para 2 y multiplicado por la base. Eso podría ser para determinar directamente el área bajo la curva en un solo paso, sin necesidad de hacer el rectángulo y luego el triángulo, que también se puede hacer y explicamos en el video anterior que se podía hacer así. Entonces, aplicando pues directamente esto, nosotros tendríamos que la altura H1 sería esta, ¿no es cierto? En este caso las velocidades, sería la velocidad. Y acá sería, pues esta sería mi H2 y esto de aquí sería mi base. Si yo aplico la fórmula para la distancia recorrida va a ser la velocidad que tenemos aquí, que sería esa altura, que sería de 10, la otra altura que sería de 20,
Luego esto dividimos para 2 y multiplicamos por la base. Obviamente esto me va a quedar en metros por segundo, y esto multiplicación por segundos. La respuesta me va a dar lo que me solicita, ¿no? Me va a quedar en metros, literalmente, ¿no? Entonces sería 30 dividido para 2, 15, me quedaría 15 por 5, y la respuesta me quedaría 75 metros, ¿no? Es importante pues expresar en 2 cifras o 3 cifras significativas, bueno, dependiendo de lo que nos den el problema también, pero la mayor cantidad de veces en el bachillerato internacional es importante poner en 2 cifras significativas. Ahí estaría nuestro ejercicio, ya está resuelto. Otro ejercicio dice: un avión despega de una pista, la velocidad de despegue es 75 metros segundos a la menos 1, que es lo mismo que metros sobre segundo, y la aceleración del empuje del motor es 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la longitud de la pista necesaria para el despegue? Da tu respuesta a un número apropiado de cifras significativas, ¿no? Eso es muy importante, tener en cuenta las cifras significativas. Entonces vamos a recordar un poco esto, ¿no? Recordemos nuestras ecuaciones, ¿no? Nuestras ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces teníamos 4 ecuaciones. La una, pues, la que nos interesa a nosotros es la que no depende del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una que es posición final, velocidad inicial, tiempo, más un medio de aceleración, tiempo al cuadrado. La otra que la distancia es velocidad inicial, velocidad final, sobre 2, y eso multiplicado por el tiempo. Teníamos otra ecuación, bueno, también la ecuación de la velocidad final, que era velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración multiplicado por el tiempo. O la otra que es velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 aceleraciones por la distancia, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? En este caso preciso, ¿no es cierto?, nos dice que la velocidad de despegue es de 75 metros sobre segundo. Entonces lo que nos están dando de datos es la velocidad inicial, 75 metros por cada segundo. Esa es la velocidad de despegue. Y la aceleración del motor, pues, es... de hecho, aquí, muy bien, la velocidad al despegar, ¿no? A ver, de nuevo. Ahí están las ecuaciones. Entonces aquí no nos da ningún dato de tiempo, entonces descartaría básicamente estas 3, y lo que me quedaría esta ecuación, básicamente la más importante. Eso también me sirve, ver qué datos tengo datos de velocidad de despegue. Entonces aquí viene la parte importante. Tengo la pista, cuando el avión estaba quieto aquí, teníamos aquí el avión, la velocidad, bueno, el avión estaba quietito, entonces su velocidad inicial es 0, ahí estaría bien. Y cuando llega al final de la pista, pues su velocidad final, la de despegue, sería 75 metros segundos a la menos 1, ahí estaría. Y nos dice que esto, para pasar de 0 a 75 metros segundo a la menos 1, tiene una aceleración de 1,6 metros por segundo a la menos 2. A ver, entonces, ¿cómo sería esto? Muy facilito. Para saber cuál es la distancia o la longitud que debe tener la pista, sería la S, la distancia que va a recorrer hasta alcanzar 75 metros sobre segundo. Entonces aquí vamos reemplazando, nos quedaría 75 al cuadrado, el U al cuadrado, que sería 0, 2 por 1,6, y eso por la distancia que yo quiero saber. Entonces la distancia a la final me va a quedar al despejar, sería 75 al cuadrado dividido para 2, y eso por 1,6. Muy importante también que sepan despejar a estas alturas de la vida, ¿de acuerdo? Entonces aquí me quedaría si hacemos con notación exponencial, me quedaría 1,76 por 10 a la tercera, ¿ya? O si quieren verle como 1760, ¿no es cierto? Que sería 1760, ¿qué? Metros de distancia, ¿de acuerdo? Eso estaría en metros, eso estaría expresado en metros. Si yo, un número apropiado de cifras significativas, pues
depende del que tiene menor cantidad de cifras significativas. Las operaciones que yo he venido haciendo son con 2 cifras significativas, entonces mi respuesta también tiene que quedar en 2 cifras significativas. Es decir, que aquí me quedaría 1800 metros, que si quiero ponerlo esto en unidades un poco más evidentes, podría ser 1.8 kilómetros. Depende en que esté pues las unidades de la respuesta en el bachillerato internacional. Si está esta, pues está perfecta. Si está en notación exponencial, también está perfecto. Poner las unidades, no olvidarnos de eso. Y aquí pues 1.8 kilómetros debería ser la longitud de mi pista para poder realizar ese despegue, ¿no es cierto? Esa sería pues la forma en la cual debemos tener esto, ¿no? Vamos con el siguiente problema. Dice, 2 objetos se liberan del reposo y caen verticalmente hacia la Tierra. El objeto A cae una distancia S y el objeto B cae una distancia SB. El objeto A tarda 3 veces más en tocar el suelo. Ignorando la resistencia del aire, deduzca el valor o la relación de SA sobre SB. Ejercicios muy típicos en esta parte del bachillerato internacional. Entonces me dice que el tiempo de A es el triple del tiempo de B. Eso es lo que nos están dando como consideración. Si el tiempo de A es el triple del de B, es decir, si yo estoy analizando, este sería el cuerpo B, ¿ya? Esta sería la altura de B. En cambio, la altura del otro cuerpo pues debe ser mayor, ¿no? La altura de A, porque le tomó el triple del tiempo de B. Eso, mucho cuidado. Cuidado, vayan a pensar que la misma relación se mantiene para las distancias, ¿no? Porque esta sería la distancia de B y esta sería la distancia de A. Entonces, si yo tengo el triple, me demoro el triple del tiempo, no significa que la altura era 3 veces más, porque no es una relación lineal, porque estamos hablando en caída libre de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, no se puede evaluar de esa manera. De hecho, por ahí aparece un tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Pero bueno, analizando un poquito de esto, ¿no es cierto? Al aplicar esta parte de ¿dónde está? Vamos a poner esto para acá. Ya, al analizar un poquito esto, a ver, vamos con esto aquí. Vamos, justamente aquí tenía una tablita, ¿ya? Que le vamos a poner por acá, ya, listo. Entonces, bueno, esa tablita ya vamos a trabajar con esa tablita que nos salió antes. Ya vamos a ver para qué nos funciona. A ver, entonces yo tengo mi ecuación. A ver, ¿qué viene siendo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? O la caída libre. De hecho, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, que mis ecuaciones de la distancia van a ser esto para cada uno de esos cuerpos, ¿no? Distancia recorrida va a ser la inicial, la velocidad inicial por el tiempo, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, considerando que la U en caída libre es 0 y que la aceleración es la aceleración de la gravedad. Entonces, con esas consideraciones yo puedo ver cuánto sería pues precisamente la distancia recorrida por el B, ¿no? Sería, esto se hace 0, un medio de la gravedad por el tiempo de B al cuadrado. Así sería para el cuerpo B. Vamos ahora, la distancia recorrida para A sería un medio de la gravedad por el tiempo de A al cuadrado. Pero recordando la relación que el tiempo de A es 3 veces del tiempo de B. Así nos quedaría para poder simplificar esta relación. La relación es división, ¿de acuerdo? Relación es una división precisamente. Entonces aquí me quedaría un medio de la gravedad por 9 por tiempo de B al cuadrado, porque le afecta a los dos. Entonces, ¿qué debo hacer? Dividir, ¿no? Voy a dividir SA para SB. SA sería un medio de la gravedad, aquí sería el 9 por tiempo de B al cuadrado,
y acá abajo el SB, que sería un medio de la gravedad por el tiempo de V al cuadrado. Y miremos lo que sucede. El un medio con un medio se elimina, la gravedad con la gravedad, el tiempo de V al cuadrado con el tiempo de V al cuadrado. Entonces la relación que existe entre esas dos distancias sería de 9. Y esa sería nuestra respuesta correcta para este ejercicio. Vamos con el siguiente. Dice, una bola cae del tejado de un edificio que se encuentra a 8.5 metros de altura del suelo. Ignorando la resistencia del aire, determine la magnitud de la velocidad de la pelota cuando golpea el suelo. Da tu respuesta en un número apropiado de cifras significativas. De acuerdo. Entonces aquí tenemos 8.5 metros, tenemos dos cifras significativas más o menos. Y ya. Entonces vamos a ver. Vuelvo y repito, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Un ejemplo de eso es caída libre. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en la cual pues tenemos nuestras ecuaciones. Dentro de esas ecuaciones que pueden ir discriminando por el formulario, que tenemos distancias igual a u b sobre 2 por tiempo, la otra que es S es igual a u por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, la otra ecuación que es velocidad final, velocidad inicial, aceleración, tiempo, y la otra que es velocidad inicial al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicado por la distancia o el desplazamiento, como queramos verle en este ejercicio. El tiempo no tenemos, y de hecho nos está preguntando la velocidad con la pelota golpea. Entonces aquí tenemos algunos datos. ¿Cuáles son nuestros datos? Primero, que la U vale 0, que la aceleración es la aceleración de la gravedad, que vamos a trabajar con 9.8 en el programa del diploma. ¿Ya? 9.8, y la aceleración, que sería la aceleración de la gravedad, pues esto se elimina. Y lo que nos pide es la velocidad con la que llega al piso, que sería la raíz cuadrada de 2 veces en este caso de la gravedad, por esa distancia, ¿no? Por esa distancia que recorre, o en este caso sería la altura, ¿no? 2 por 9.8 multiplicado por la distancia, que es de 8.5 metros. Esto me queda 12,9, ¿ya? 12,9 metros segundos a la menos 1 o metros sobre segundo. Como mi dato me estaba dando con dos cifras significativas, yo lo que voy a poner es dos cifras significativas, 13 metros sobre segundos por segundos a la menos 1, o 13 metros sobre segundo. Ahí estaría, de acuerdo. Muy bien. Vamos con el último, que es un ejercicio de tipo bachillerato internacional, tipo prueba 2, de hecho, prueba 1B, que es en base a gráficos y experimentos, interpretación de gráficos y experimentos. Para eso vamos a usar la fórmula que hemos utilizado, que era el área del trapecio, que es altura 1, altura 2, dividido para 2 por la base, ¿no? ¿Qué se hace? Por lo general, en este tipo de ejercicios que nos da la gráfica velocidad, tiempo, y nos piden determinar el área encerrado bajo la curva, que es la distancia, porque nos piden a veces la distancia, nos dan un papel milimetrado en el cual debemos tener aproximado pues ese valor de la distancia. Lo que nosotros podemos hacer es usar el método, porque podríamos hacer con cálculo integral, determinando la función, pero la idea es aproximar. Entonces mi consejo es pues dividir esto en los intervalos que se ven ahí, ¿no? De 5 en 5, ¿ya? Y se forman aparentemente unos como trapecios. Ahí está. Si quieres ser más específico o quieres tener una respuesta más finita, deberías cada uno de estos cuadritos dividir en trapecios, ¿no? Y calcular esta área, esta área, y así le dividiendo, ¿no es cierto? Aquí, luego aquí, y así. Cada una de esas áreas deberías ir calculando. Pero para hacerlo un poco más simple voy a hacer yo de 5 en 5. Lo interesante es que se vayan teniendo estas aproximaciones, estas estimaciones de esta manera, así.
Entonces le voy dividiendo de 5 en 5. Y también lo importante es ser organizado en esta parte. Cómo presento en el BI las respuestas para que entiendan qué es lo que estoy haciendo. Entonces debería calcular esta área 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y todo esto aproximado a trapecios, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy aproximando esto a trapecios, yo voy a tener aquí esta velocidad de aquí, ¿ya? Esa velocidad ahí, que podría obtener el valor de esa velocidad, cuánto vale esa altura. Y de igual manera aquí casi es 10 de esta. Por ejemplo, en este ejercicio que tenemos, si igual nos damos cuenta, aquí hay 2 unidades, entonces cada una de estas divisiones sería 0,4. Esta 0,4, 0,4, 0,4, 0,4 y 0,4. Entonces, si yo me pongo aquí, yo tendría 4.4, 4.8, sería 5.2. Entonces aquí sería 5.2. Es decir, que esta velocidad de aquí, que es la altura de mi triángulo, en este caso, o de mi trapecio, y la altura más chiquita, ¿cuánto sería? 0. Entonces, si aplico, ¿no? El área 1 sería 5,2 más 0, porque este de aquí vale 0. Si aplico H1 más H2, esto soy dividido para 2, y la base sería de 5. Entonces ya tendría mi primera área, el área que está así. Eso es lo que voy haciendo, aplicando esta fórmula, y voy aproximando, ¿no? Sería 5.2 más 0, que sería 5.2 por 5, eso dividido para 2. Me queda un área de 13 más o menos, ¿ya? De 13. El área número 1. Ahora, esto estaría en metros, ¿ya? Esa sería la distancia que recorrió ese cuerpo a los 5 segundos. 5 segundos recorrió aproximadamente 13 metros. Ahora, si hago lo mismo, este sería en el intervalo de, incluso si quiero ser más organizado, eso sería, a ver, intervalo, podría poner así, intervalo de 0 a 5 segundos, mi velocidad o mi altura 1, que sería mi velocidad más baja, o si quiero ponerle como B1, sería 0, y mi B2, que sería mi altura más grande. Si yo reemplazo esto por B1 y B2, porque a la final esas alturas, en este caso, en el gráfico velocidad-tiempo, son las velocidades, este sería de 5,2, ¿no? Y el área que me da, o la distancia que sería ahí, sería de 13. Y puedo poner las unidades, que esto está en metros, esto estaría en metros sobre segundo, o metros por segundos a la menos 1, y este tiempo está en segundos, y así podría ir haciendo yo. Luego, ¿de qué a qué haría? De 5 hasta 10. Ustedes van a completar lo demás, ¿ya? Les voy a explicar cómo sería el de 5 hasta 10. Entonces, de 5 hasta 10, este ya es mi dato, el 5,2. Ese ya es mi dato, ese ya no cambia, miren. Entonces, sería el anterior, miren, 5,2, ¿ya? Ahora la velocidad 1 sería el 5,2. La velocidad ahora más alta sería de 10. Aplicando la misma fórmula para el área número 2 sería altura 1, que sería 5.2, altura 2, que sería 10, dividido para 2, y eso multiplicado por 5, porque la distancia desde aquí hasta acá, o la base de ese trapecio, sería 5. Hago exactamente lo mismo. Sería 5.2 más 10, todo eso multiplicado por 5 y dividido para 2. Me queda más o menos 38 metros. Esa sería la distancia desde 5 hasta 10 segundos, es 38 metros. Y así pues debería ser yo para de 10 a 15, lo mismo. Este sería el del inicio, ahora pondría este, y así sucesivamente. Ese es el método de trapecio, ¿ya? Entonces luego iría de 15 a 20, de 20 a 25, y hasta llegar pues finalmente al de 35 a 40, que sería el último, ¿no? Que es de la velocidad máxima que pide. Luego de hacer esto, lo que voy a hacer es sumar todo esto, sumar esta columna, y pues quiero que le verifiquen, pues haciendo todo, que sumen todos estos valores de distancia que tenemos para que me dé el área todita, el área bajo la curva. Y así es como debes realizar en el examen del Bachillerato Internacional estos ejercicios con el método del trapecio, aproximando, ¿ya? Claro, es que aquí hay una curva, ¿no? Pero puedes aproximar.
Mientras más pequeñito haces el trapecio, más preciso eres en tu respuesta, pero tal vez te vas a demorar más. Por eso, pues, mi recomendación sería es que vayan haciendo en función de las escalas que tienen hasta abajo, usando estas bases iguales y viendo, pues, cuáles son los valores aproximados que tenemos aquí. Así sería como debería responder unos ejercicios del bachillerato internacional referente a las gráficas, a movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, caída libre. Entonces les espero las siguientes clases para aprender más cosas y les leo sus comentarios.